A ver, creo que... Listo. Buenos días, son las 2:05 de la tarde. Soy Isaac Villanueva Yo soy Jennifer Hurtado. y nos vamos a entrevistar los dos, los, los líderes del proyecto. Entonces, Jennifer, te presentas primero. Sí, bueno, pues como ya dije anteriormente, mi nombre es Jennifer Hurtado y soy estudiante de artes plásticas en Bellas Artes. En el momento solamente he estudiado eso, pero pues tengo más planes a futuro. En mis trabajos hablan más que todo sobre la ansiedad y ya más adelante hablaremos más a fondo de eso. Sigues tú, cuéntanos sobre ti. ¿Me escuchas? Hola. Oh, oh, creo que se me dañó el micrófono otra vez. No, ¿por qué? Hola, hola, hola. Hola, es que no tenía encendido el micrófono. Ah, dale, dale, perdón, pensé que yo tenía otra vez configurado el micrófono. A ver, listo. Ah, Hola, soy Isaac Villanueva Repo, artista plástico de la ciudad de Medellín. Ah, Estudio Bellas Artes y mi tema principal es la mente, como darle forma a la mente. Ya este tema se puede ir expandiendo y ya. Y Jennifer, ¿por qué te interesa la ansiedad? Uh, esa es una historia un poco larga. A ver, ¿por dónde comienzo? Yo soy una persona con ansiedad social, ¿cierto? Y cuando, pues al principio tú no eres consciente de que lo tienes. Tú solamente lo justificas como que, soy una persona tímida. Pero hay una diferencia pues muy grande entre una persona tímida y una persona con ansiedad social. Y en un punto donde yo me di cuenta de que tenía ansiedad social, quise como investigar más sobre el tema, así sea como por mi parte nomás. Entonces yo comencé a ver a como a psicólogos, a entrevistar, a hablar con personas. Empecé a hacer como una investigación de forma como empírica. Ya después de eso, fue como en el tercer semestre, o en el cuarto semestre de la universidad que vi Dibujo 4, que me dijeron, Jennifer, tienes que hacer un tema que te apasione. Y yo dije como, bueno, yo quiero saber más de ese tema, lo estoy haciendo por mi cuenta y sería mucho mejor que aparte lo usara para un trabajo, porque lo usaría como para como darle más información sobre mi tema a las demás personas. Lo empecé a tratar y comencé con unas ilustraciones. Eran en papel. Comencé con el papel y el marcador. Escogí un papel blanco simple porque no quería que el papel transmitiera como calidez. Entonces quería que fuera todo frío. Ya el marcador lo escogí fue como porque el marcador genera como una mancha, ¿cierto? Tú el marcador, a diferencia del lápiz, el marcador tú lo puedes, o sea, no lo puedes borrar, o sea, tocaría echarle liquid paper o volver a hacer el dibujo. Entonces yo dije como, bueno, usemos marcador. Yo quiero generar como esa sensación de que tú quedas marcado por esto. Y comencé así. Fue como el primer dibujo que hice, fue así. Ya después, por causas de la asignatura, empecé a hacer como una serialidad de obras, cambiando obviamente el tamaño y cambiando de materiales, experimentando con colores, pero por lo general yo era haciendo como ilustraciones de como sentimientos o sensaciones que sentía yo al tener como episodios de ansiedad. Ya después, cuando fui avanzando y el trabajo fue como llegando a su, llegando como a formalizarse, yo dije, bueno, ¿por qué no me salgo de mi zona de confort
y comienzo a trabajar otro tipo de materiales o otro tipo de técnicas. Ahí fue cuando yo hice mi siguiente obra, que fue Lemon Boy, que fue una obra hecha en acetato con marcador también, trabajando el tema de las pieles. Pero cuando yo decía pieles me refería como unas capas. Entonces, las capas vendrían siendo como círculos sociales en los cuales yo me siento. La primera capa que empecé a tratar fue la mente. La mente es una obra que estoy trabajando en este momento, que eso es un paisaje sonoro junto a una serie de fotografías. Eh, en la mente yo lo que hago es coger pensamientos cotidianos y hago una mezcla en Reaper en la cual yo genero como una sensación como de incomodidad, si es decir, era la palabra incomodidad. Entonces, lo que hago es generar o darle como esa perspectiva a la persona que ve la obra de incomodidad. Entonces, quiero llevarlos a ellos al lugar de la persona con ansiedad. Entonces, el audio lo que hace es que comienza normal, tranquilo, con un pensamiento, pero como tú sabes, uno no solamente piensa en una cosa y la gente con ansiedad tiende a sobrepensar las cosas. Entonces es una saturación de pensamientos, de sonidos, que claro, al juntarlos todos llega un punto donde tú dices, ya no más. Y listo, tú te puedes quitar los auriculares y decir como, ah, ya no quiero escuchar esto. Pero una persona con ansiedad no tiene esa posibilidad. Entonces, yo después creé la siguiente capa. La siguiente capa vendría siendo la de mi yo, que sería como mi yo en mi círculo más cercano, que sería como la familia, ¿cierto? La familia y los amigos, que es como la gente más aledaña a mí, con la cual yo tengo como ya un cierto proceso y un cierto tipo de confianzas. Entonces, en ese audio lo que hice fue tomar como conversaciones que tú tienes al día a día con tu familia o sonidos que tú tienes en tu día a día en tu casa. Empecé a mezclarlos. Listo, al principio como todos comienzan tranquilos al principio, pero luego hay una saturación la cual genera esa incomodidad otra vez. Y todas las obras son así. Ya la tercera sería la calle. La calle que hago, tomo sonidos de la ciudad, pues de Medellín, y lo que hago es mezclarlos y generar lo mismo. Las fotos son a blanco y negro, obviamente todas son tomadas por mí y editadas por mí también. Y la obra es un conjunto de fotografía y de paisaje sonoro. Ya, más que todo, eso es como el último proceso que estoy trabajando, pues sobre mis trabajos de la ansiedad. Pero pues como te dije, yo quise trabajar ese tema como para informar a los demás, para decirles, hey, hay personas que tienen esto y listo, no se van a morir, pero es algo que pasa en la sociedad y que cada vez se está volviendo más común ver. Y por el hecho de que sea común de ver, no quiere decir que ya no sea, como te digo, como que no es un tema que digamos ya no me tengo que preocupar por esto porque ya todo el mundo lo tiene, o es que ya todo el mundo cree que tiene esto, entonces ya es mentira. ¿Sí me hago entender? Entonces es más que todo por eso. Esa sería como la base de mi trabajo. Ya tú dime, ya que hablamos de mí, pues, que es un tema un poquito extenso, hablemos sobre ti, sobre lo que tú tratas en tus obras, que también es demasiado interesante. Para mí el tema es un poquito complicado. Ah, yo comencé como queriendo darle forma a lo abstracto, ¿cierto? Como que me preguntan qué es el querer, cómo son las emociones, cuál es su forma. Y eso no tiene forma, eso es muy abstracto, es un tema muy extraño. Así que Ujú. me pareció muy divertido darle forma a cosas tan abstractas. Entonces, yo comencé haciendo dibujos, lo que tú conoces que son todos psicodélicos, Sí, el proceso que tú has tenido sí,
como que yo me sumerjo en un tema, una sensación, y lo dejo fluir, ¿cierto? Y Exacto. hice dibujos, y dibujos, y dibujos, hasta que se me secó la mente, como que lo escurrí todo, y, y yo, ay, no puedo más. Si voy a hacer eso otra vez, me tengo que ya pagar, porque eso cansa, o sea, cansa sacar un montón de cosas a la mente un día completo por un dibujo. Claro, obvio. Eso poco a poco te va desgastando. Sí, o sea, y te ves a la semana ya está plop. Entonces, me quise trabajar con eso y ya seguí con mi vida. Pero últimamente, en este semestre, me interesé otra vez a que yo andaba en busca de lo sublime. Ok, Lo sublime, pero no lo sublime de la tormenta, sino como de lo sublime interno. ¿Qué es lo de sublime interno? O sea, y yo tenía una libreta de sueños y, y lo separaba por el sublime y por lo siniestro. Y yo obviamente cogía lo sublime, o sea, y, y los primeros bocetos que hice fueron como tres personajes y esos tres eran yo, pero con diferentes sabores y diferentes tonos, como tres yo de los sueños, ya con sí, ajá, ya con sus elementos. Y después me di cuenta que eso era la inconsciencia. Y al leer a Jung, me di cuenta que había más allá, había más territorio por explorar. Y entonces me di cuenta de la existencia del sí mismo, o lo vamos a llamar el self, que es lo mismo pero en inglés, para que suene más cool. Entonces, ah, el self sería como el núcleo de la mente, ok. como, como lo más frágil y poderoso que hay en la mente. Pero para llegar allí tenía que buscar algo con el que tener esa interacción. Y ahí entra en juego el animus, bueno, el anima y el animus, que sería el lado femenino y el lado masculino de una persona. Y eso puede generar un vínculo entre el yo de la conciencia, y el sí mismo, allá en lo más profundo. Entonces, ah, en, en esta etapa el ánimo y el ánimo pasé por un momento de ansiedad. Menos mal tenía cita con el psicólogo en esos días, como para que me despejara la mente. Y, y ahí ya supe conocer más el ánima y el ánimos y, y pude avanzar, bueno, no, más como conocer un poquito más cómo sería el ser. Y el Sí, animal lo quise representar como una torre. Bueno, no voy a decir cuál torre, pero y también tenía un símbolo, como una pista, atrás de la torre, pero no voy a decir esto porque me da penita. no te preocupes. Y, y ya con eso avancé hacia el sí mismo y me imagino como un goteo y, y que se viera muy ruidoso, que incomodara a las personas. Y ya en la semana anterior se me ocurrió, ¿qué tal si profundizo más en el sí mismo? ¿Qué podría haber más? Como, ¿cómo se podría ver? Hice algo sencillo, pero que tal vez fuera más incómodo a la vista, como un parpadeo, algo así. Ah, sí, yo la vi, esa fue la que montaste en el Instagram.
Sí, Ya, sí, sí. y ya como que ese es mi trabajo, como darle forma a lo abstracto, a lo que no se puede ver, pero con la teoría, con lo que pensaron los psicólogos, como darle forma a, a eso que no se puede ver. Sí, claro. Y bueno, Jennifer, ah, me interesa eso de sobre sobrepensar las cosas. ¿Cómo has tratado el tema de sobrepensar las cosas? Oh, yo, pues, el ejemplo como más sencillo que yo podría dar sobre eso es, digamos, cuando tú tienes una pelea con alguien y luego cuando te estás bañando dices como, oh, le hubiera dicho eso. Es algo así, lo de sobrepensar las cosas, de como decir, oh, hubiera hecho esto, oh, hubiera dicho esto, ah, hubiera salido con tal persona, ah, esto. O sea, como pensar en múltiples escenarios, los cuales obviamente no son reales, pero que pudieron haber pasado. Entonces, claro, la mente se comienza a sobresaturar con tantos pensamientos que llega al punto en el que uno se agobia y obviamente eso produce un cansancio, tanto físico como mental. Y eso era como, ese es mi objetivo actual con la obra, de sobrecargar tanto a los espectadores de que se cansen, para que pueda generar como una sensación real, no solamente como proyectada en la obra, sino una sensación real para ellos. Lo que he estado viendo es que nuestras obras en sí tienen como muchas cosas en común. Tenemos como cierta afinidad los dos con lo de le darle forma a algo que obviamente la ansiedad no es algo que pues tú puedas tocar y, y que tú veas, es algo que no se ve. Entonces tú lo haces como desde la parte, como lo digo, plástica, como para plasmarla y yo lo estoy haciendo por la parte sonora. Pero pues me parece muy interesante que en la entrevista nos estemos dando cuenta de ese tipo de cosas. No sé, a mí me interesó mucho eso de, porque no sé si, cuando tú puedes que comenzaste tú tu progreso con el tema de darle forma a lo que no tiene forma, porque yo te vi en tercer semestre y tú estabas era sobresaturando de imágenes el trabajo que estabas haciendo en ese momento. Es que como me dio como curiosidad, como, sí, como que, ¿cómo se vería tal cosa? No, sí, De, todo parte de esa curiosidad de uno. bueno, el porqué de la saturación, bueno, es una pregunta que no me he hecho todavía y lo voy a intentar responder. A ver, digamos que yo soy muy fan de los saturados, como que tengo muchas cosas en la cabeza y las quiero soltar. Sí, Y es como una especie de liberación. Ah, y yo decía que bacano hacerlo de vez en cuando, ¿cierto? Y ahí, ah, pero ya después de un semestre, ya sentí que me estaba forzando, como que ya liberé lo que tenía que liberar, pero me estaba forzando a liberar más, como sí, a escurrir más. Y yo, ahí fue pucha, ¿será que sí o no? Y lo hacía, ah, me vaciaba y pan, me vaciaba hasta que yo, hasta que llegó un momento en el que ya gente que la mente era como, como si fuera piel sin nada por dentro. sí. Y bueno, um, sí, pero Yo, yo creo que la arte terapia es lo que tú estás haciendo en este momento. Pues lo relaciono con el arte terapia, eso de soltar cosas que tienes adentro y plasmarlas en tu obra, porque eso también lo trato mucho yo. eso no lo sabía, pero me recuerda ¿No te lo mucho, habías planteado?
No, no le he planteado como una arte de terapia, pero me recuerda mucho a una película que yo he visto, llamada Nice, la de la brasilera que atendió a enfermos mentales con el arte, Ah, sí, 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 ya la conozco. de... sí, ella era un loco muy violento, pero lo logró canalizar con el barro, con la escultura. Ya en mi caso sería con el dibujo. De hecho, hay una pintora que se llama Debra Koch, que ella ha tratado este tema de la arteterapia, no, no con lo que nosotros estamos trabajando en este momento, pero lo ha hecho desde la pintura manual. Entonces ella coge la pintura y pinta con sus yemas y hace una especie de como sobamiento en el lienzo. Y así es que genera ya sus obras de arteterapia. Sí, como que ahí va como el trabajo, como que lo dices de manera inconsciente, pero muy, muy interesante de que haya logrado canalizar todo eso en el dibujo. Porque De hecho, yo cuando hablaste me sentí muy identificada contigo sobre lo que dijiste de que llegó un punto donde ya no tenías nada más que dar porque ya lo habías dado todo y ya lo que estabas produciendo era como algo cóncavo. Me sentí súper identificada porque yo también pasé por esa etapa. sí, como que ya se ve muy seco. Ajá. Y sí, como que eso fue lo que pasó con la saturación. Y yo creo que yo solamente lo haría ya como algo personal o si me pagaran $100, $100 por eso. Pero ya el resto, pues ya el resto no lo haría por la universidad, sino por mí mismo. Sí, claro, como algo como tuyo, un proceso tuyo. Y Jennifer, ah, a ver qué te pregunto. Yo tengo una, a ver, ¿tú qué planeas a futuro? Digamos, ¿te gradúas ya de artes plásticas? ¿Y qué planeas hacer? Me gustaría viajar por el mundo, me gustaría tener nuevas experiencias, pero para eso tengo que generar ingresos. Y como ya sabes, tengo la billetera vacía. Entonces, ah, voy a ver si reúno ingresos con las comisiones y, y también trabajando en otra cosa que me toca hacer. Y ahí ya viajo por el mundo y sí, como que me gustaría tener varias experiencias. Y yo iría creo que a Europa o algo para conocer el mundillo del arte. Yo creo que eso es como un sueño que tienen muchas personas, eso de viajar por el mundo y empaparse como de cultura, porque hay muchas cosas que ver. Sí, porque yo amo a Medellín mucho, muy bonito y todo, pero yo a veces siento que las montañas, ya para mí, como que yo sea toda la vida aquí en Medellín, es como una jaula enorme y como que yo tengo ese anhelo de salir algún día a, a conocer mm, más cosas que Medellín, porque sí, yo amo a mi ciudad y todo, pero no me quiero quedar todavía acá. Claro, obvio, hay más que ver, hay más que conocer, hay gente que ver, las obras, la arquitectura, hay muchas cosas en este mundo para ver. Sí, y ah, sí, como que yo, el único lugar a donde he ido, ya fuera de Medellín, ya fue la oportunidad de hacer voluntariado en Ecuador, cuando ocurrió el terremoto. Sí, Uf, aunque todo estaba destrozado, yo estaba feliz
de tener una experiencia muy diferente a la de siempre. Claro, obviamente como de verlo, verle el lado positivo a lo malo, no verlo como que todo es, de que todo es como ese punto de vista bueno, es un terremoto, qué triste, sino que sacarle provecho, podría ser una palabra. Y como que es mi oportunidad. Y si lo aproveché, lo gocé. Aunque todo haya destrozado, me encantó ayudar a, a todas las personas que yo podía. Yo creo que eso te dio como cierta inspiración para tus trabajos, podría decirse. Como, ¿cómo lo ves tú? Pues yo lo veo como, ok, listo, es que pues yo no trato, aunque podría sacar, digamos, si tuviera una experiencia de esas, podría sacar de pronto un tema nuevo para poder tratar en mi obra, como un subtema, ¿cierto? Y poder agregar, digamos, entrevistas y con las entrevistas hacer un paisaje sonoro sobre lo que pasó, relatar como una historia, ¿sí? Yo creo que podría sacarle jugo si tuviera una experiencia de esas, no dejarla así como una experiencia maluca, sino como tratar de convertirla en una experiencia que me ayude a mí y que ayude a otras personas. Mm, sí, bueno, ya. Yo, aparte, también quiero viajar, obviamente, pues a conocer más cosas, pero mis planes, pues a futuro, vendrían siendo un poco no tan grandes como esos, porque yo como artista no me quiero desempeñar totalmente. Yo en realidad lo que siempre he querido ser desde muy pequeña, por lo cual es raro, es ser docente, porque me gusta mucho el tema de inculcarle un conocimiento a gente que no lo sabe, obviamente, de explicar y tener como esa pasión por el tema que estoy dando. Me parece que eso es algo que muchas personas no lo tienen en cuenta antes de dedicarse a la docencia. Esa pasión pues que te da un profesor que se le nota que le gusta lo que hace, no te la da cualquier persona. Y la verdad, eso es como que lo que me inspira a seguir con la carrera y a seguir estudiando para poder lograr esa meta. Sí, o sea, muy genial. Ah, sí, porque yo, por ejemplo, fui a Montelíbano a enseñar a unos niños. Ujú. Bueno, eso fue una locura porque yo estaba solo enseñando a 40 niños. Ay, juepucha, eran muchos. Y lo peor es que les enseñaban de manera muy académica, o sea, que como que yo les enseñaba el rostro y en vez de enseñárselos simple, les enseñaba Ajá, con el círculo perfecto, con las líneas, con esta otra línea acá, y con los detalles y los niños, y yo me di cuenta ya después, pero sí fue una experiencia, bueno, me agotó físicamente, pero fue muy interesante como dar todo de uno a unos niños que metan el arte, porque allá en Montevideo no es complicada la cosa, pero claro, claro. igual fue muy bonito darle una semilla de esperanza a esos niños, por lo menos. Como que sí, hay muchas pocas personas, bueno, hay pocas personas que tienen como esa pasión de enseñar. Yo creo que de pronto podría enseñar, no sé, en la Guajira o, o cuando ocurra un desastre, de pronto ir a, a esos lugares y ya enseñarle a los niños un poco de arte. Pero en esta visita del Museo del Líbano, ah, estoy feliz de que pude hacer que los niños pintaron, ah, y eso no eran las mayores obras de arte del mundo, pero sí era muy significativo y muy bonito. Exacto, es como, pues yo desde lo personal veo el arte como un escape a, a la
a la vida cotidiana, ¿cierto? Porque hay veces que pasan tantas cosas y pasan tan rápido que uno no tiene tiempo como de sentarse a pensar lo que pasó, ¿cierto? Y como que darles esa posibilidad a sus niños de que acá, digamos, tú dibujando o haciendo una manualidad, esculpiendo o con plastilina, te puedas desahogar un poco o como tomarte ese tiempo como para reflexionar. Creo que es algo muy valioso y que listo, aunque no sea como la super obra de arte, es algo que tiene mucha potencia y mucho significado tanto para los niños como para las personas que lo pueden ver. Sí, porque ya cuando ya terminó el campamento, ah, ya una niña me preguntó si podría quedarme con, con la pintura o algo. Yo pues Sí. obvio, sí, ¿por qué no? Y bueno, y lo más charro es que yo en ese momento yo tenía la cabeza medio rapada. Como que yo Sí, me la había rapado antes, como que yo no sé qué me pasó, pero me dio por cortarme el cabello en el baño, me lo rapé ujú. y quedé en mitad de la mitad del cabello quedó largo y la otra mitad calmo. Y todos allá me miraban raro, pero ahí, ahí sale el artista con la característica. Sí, caracterizado ahí. Yo de pronto también quería hablar acá en la entrevista sobre ese pensamiento que tienen muchas personas sobre que estudiar artes es un desperdicio de tiempo y de dinero, porque por lo general piensan que estudiar una carrera solamente es para producir dinero nomás. Entonces, claro, llegan como los pensamientos y los comentarios de, te vas a morir de hambre por estudiar eso para qué sirve. Y eso es como una carga que la mayoría de los artistas llevan, ese peso del qué pasará y del qué dirán. Sí, yo tengo esa ansiedad constantemente. Y sobre todo en el futuro, porque yo he pensado en hacer arte político, ah, criticando a países que violan los derechos humanos, pero me preocupa porque ahora mismo la comunidad internacional ya ve los derechos humanos como algo secundario, algo opcional. Sí, Ya no sé si me pueden encarcelar por denuncias o matarme por tal cosa o que me van a censurar por tal cosa. Bueno, uno vive con ese constante miedo, pero exacto. no debe dejar que esa ansiedad lo consuma uno. Uno tiene que disfrutar la vida y a ver el arte como un escape y así. Y sí, sí, como que el arte no solamente tiene que generar dinero, sino que también tiene que ser reflexionado. Exacto. Y me da mucha rabia de que la gente diga que de arte te vas a morir de hambre. Pero Sí, eso da mucha rabia. pero al final uno realiza obra, pone precios y resulta que que los pobres son ellos. Exacto. Y, y sí, como que me da cosa de escapar de Latinoamérica porque aquí no aprecian tanto el arte como allá afuera. Y, pero igual, creo que sería bueno darle esperanza a los niños aquí de que puedan apreciar el arte y así. Sí, como que generar esa cultura de que esto también es valioso y que también importa. De hecho, cuando hablabas del tema de la censura y de esa constante ansiedad y miedo porque te silencien, yo pensé mucho en los periodistas, que ellos también viven con ese miedo de que, si hablo de tal persona, me pueden mandar a matar, o me pueden censurar, o me pueden demandar y ahí me mandan para la cárcel, por el simple hecho de criticar algo que a unos pocos no les gusta que toquen. Entonces es algo como duro y es algo que se tiene que aceptar. Ya es algo que tú ves en este país
y lo tienes que, ya te sientes como condicionado a aceptar esa manera de pensar. Sí, eso es una cosa, una locura. Sí, porque, bueno, algo que me encantaría hacer, si logro sobrevivir a todo lo que, si logro sobrevivir a todas las críticas que yo haga, me encantaría ir a la ONU o sí, como al lugar de la comunidad internacional y decirles que son un montón de inútiles porque han masacrado a tal gente, que los titanos tal, que los uigures tal, que tales personas tal, han sido masacradas en el país y eso es opcional, secundario, no ha pasado nada. Me encantaría hacer una confrontación y si me mato por eso, estoy feliz. Claro, tú quedas conforme de hacerles como caer en cuenta de lo que ya es, o sea, es evidente, pero es bueno que haya personas que sean valientes y que lo reafirmen para que todo el mundo mire lo que pasa, como lo que dicen del elefante rosado en la habitación. Pues todo el mundo sabe que está el elefante, solamente que nadie quiere hablar de eso. Sí, yo creo que me encantaría sobrevivir a ese ciclo para decirle eso a la comunidad internacional. Como que yo creo que, oh, y si logro sobrevivir a eso, también me encantaría quemar los letreros de Hollywood, Claro, porque allá todo se ve muy bonito, pero en su profundidad es un asco. claro, la realidad de Hollywood. Creo que mucha gente es consciente de que lo que se ve en la pantalla grande son cosas eh, que no tienen nada que ver con la ciudad en sí, comenzando con que yo ya he visto y he leído sobre esos productores que se aprovechan de las niñas que hasta ahora están comenzando como en el mundo de la actuación y solamente por el hecho de ser como tan inocentes hacen que como que se aprovechan de su inocencia, ¿sí? Se aprovechan de que son tan pequeños que no pueden ver la magnitud de las cosas que les pueden pasar. Es preocupante también. Deberían hablar más de eso y más que todos los artistas que son pues, personas que generan ese pensamiento, ese de vamos a hablar sobre esto y te voy a poner a pensar sobre el tema que estoy hablando porque es importante. Es importante que todos lo sepamos y que seamos conscientes. No que lo sabemos y no hacemos nada, no. Hacernos como esa conciencia de que está pasando y que se tiene que hacer algo. Yo voy a hacer puras denuncias. Aunque uno de ansiedad de que me pueden matar a tal familiar o tal cosa, uno no debe dejar que el miedo lo intimide, porque si uno no hace, porque si uno queda en silencio, nos silencian a todos. Claro, yo creo que el miedo y la ansiedad es como algo que nos llega a limitar en ciertas ocasiones. Nos genera o nos deja encerrados en una burbuja, ¿cierto? En la cual solamente podemos tratar ciertas cosas o si no va a pasar esto y esto no va a ser nada bueno. Sí, bueno, sí, hay muchas, yo ya lo he hablado en una entrevista con Jonathan Madrid, que él Sí, habla sobre el humor. Sí, yo decía eso, que hay mucha incertidumbre en el futuro, pero igual uno no deja de reír. claro. Y bueno, Jennifer, fue muy bueno haber hablado contigo sobre nuestros trabajos, sobre estos planteamientos, sobre el futuro y sobre las experiencias. Me encantó hablar contigo el día de hoy. No, pues a mí también me encantó mucho hablar contigo porque pues me hizo como caer en cuenta que la verdad, aunque seamos dos mundos diferentes, porque cada persona es un mundo, estamos tratando temas muy similares, aunque sea de formas distintas.
Y creo que esa sinergia que teníamos de forma como inconsciente hizo que realizáramos este trabajo de las entrevistas. Y sí, de manera inconsciente uno hubo una conexión para darle voz a los artistas. Exacto. Sí, ese es el objetivo, darle voz a los que no tienen voz, o bueno, sí tienen algo de voz, pero como darle una potencia, como darle un plus. Exacto, darles como un empujoncito para que se animen como a hablar y a los que quieran escuchar, pues se animen a ver que hay más, que hay personas que quieren ser escuchadas y que es necesario ver los puntos de vista de todos para poder tener un panorama extenso sobre todo lo que pasa. Sí, sí, para esto está esto, para generar discusión y ya que se guarde en un archivo y, y que lo podamos escuchar en un futuro. Y Jennifer, Claro, ¿qué te dime. gustaría dejar para escucharlo en el futuro? Una especie de frase o algo. Uh, yo creo que sería como eh, no dejar que tus miedos te encasillen en tu zona de confort. Podría ser una frase que yo uso y que me gustaría que muchas personas usaran, que por culpa del miedo se limiten a hacer cosas que realmente les gustan o que quieran hacer. Entonces, como de pronto una frase para reflexionar y para que muchas personas pues, que la escuchen la tengan en cuenta. Ya mi frase sería decirle a ese individuo de esa del 2030 que yo Sí, tengo miedo, tú también tienes miedo, pero por favor nunca dejes de reír, por favor. claro, hay que darle humor. La frase no tiene que ser siempre tan, ¿cómo podría decirlo? Caótica, desoladora, sino que pues también está bien como darle un poco de humor a ciertas cosas que puede que sí no las tengan. De ahí viene mi seudónimo Risa, Sí, que, me que lo uno, suponía. que uno dice que se ríe muy bien, pero eso es porque yo tengo miedo, pero no quiero dejar de reírme o burlarme de la realidad. Exacto. Pues creo que acá tocamos temas muy variados y que les pueden servir a muchas personas. Y estas dos frases, que aunque no fueron planeadas, se complementan juntas. Total, voy a ver cuál título le pongo a este final. Bueno, no final, sino a esa entrega de entrevistas. Si a esta pequeña entrega, de pronto a futuro podríamos hacer otra entrega ahí, tocando otros tipos de temas. Y bueno, Jenny, nos hablamos y ya voy a dejar de grabar y listo. Ah, dale, entonces te cuidas y ojalá